un poco el fraude electoral y demás, y el 4 de junio de 1943 va a llegar un grupo de oficiales y de coroneles que le van a poner fin al gobierno en su momento de Castillo y van a dar el golpe de 1943 comandado, como digo, por un grupo de oficiales unidos, el GOU, un conocido grupo de oficiales que nacionalistas se quieren sacar de encima a este gobierno que, bueno, tenía un tinte oligarca muy fuerte. Bueno, Perón había estado en una serie de misiones en el exterior y era un joven coronel que empezaba a tener mucho protagonismo, y justamente en ese año 1943, fíjense una fecha muy particular, 27 de octubre, una fecha muy particular también, es el años más acá, 2010, al fallecimiento de Néstor Kirchner, como octubre siempre tiene, ¿no? Eso que va y viene en nuestra historia, es declarado director del Departamento Nacional del Trabajo, y primero director, fíjense, y que después se va a convertir en secretaría. Desde allí inició una política muy cercana, de mucho acercamiento con obreros y dirigentes sindicales, poniendo a la política obrera en un lugar destacado de ese gobierno que arranca en el año 43, que va a permitir un montón de cosas, y que, como decía recientemente, luego va a ser elevada, ese departamento va a ser elevado a Secretaría de Trabajo y Previsión, convirtiendo a Perón en secretario de Estado. Bueno, allí va a ser una construcción muy directa, muy lineal con las bases sindicales. Se lo va a ver un Perón yendo mucho a los actos de distintos sindicatos, a hablar, a compartir, y con dirigentes intermedios del sindicalismo. A través de ese diálogo y de atención de demandas muy concretas, le da mucho lugar a esas demandas que tenían los trabajadores para esa época, permitió la obtención de muchas conquistas sociales, sanciones de leyes que tenían clara relación entre empresarios, sindicatos, y el Estado empieza a mediar ahí, y se va armando de a poquito todo un nuevo escenario político y social que hasta el momento no existía, con la figura de este joven coronel que cada vez lograba más adeptos. Para tener algunos números y algunos datos de esa gestión que Perón realiza en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para el año 1944, por ejemplo, se habían firmado 127 convenios con la intervención de las asociaciones patronales y 421 convenios con la participación de los sindicatos obreros. Algo que empezaba a mostrar la idea de esta comunidad organizada, que después la va a plasmar en una de sus brillantes obras Juan Domingo Perón, que es la tríada, ¿no? Estado, sindicatos y comunidad en general. Bueno, anhelos de vieja data, ¿no? Que tenían los trabajadores, que hasta el momento muchos venían más del socialismo, del anarquismo, del sindicalismo en general, que tenía que ver con aumento de salarios, régimen de indemnizaciones, vacaciones pagas y estabilidad laboral. Esto es algo que a Perón en 10 meses la secretaría que conducía incorporó mediante decreto a millones de personas también al régimen jubilatorio, algo que no estaba hasta el momento, y creó reglamentaciones y cuestiones específicas, bien digo, cosas como el estatuto del peón de campo y los tribunales del trabajo, algo que hasta el momento no existía. Bueno, todo esto le fue generando a Juan Domingo Perón una proyección política muy importante, empezó a tener mucho poder, empezó a mostrarse cada vez más, y esa proyección política que supo tener desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, sumado, algo muy importante y no menor, que es nombrado vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra ya por julio del 44, esto empezó a no gustarle algunos enemigos que fue aglutinando, y se le fue generando una fuerte oposición que veían en este joven dirigente ya erigido como un dirigente político, en la vieja política, ¿no? Tal es así que en junio de 1945, ¿sí? Un año después de esto que mencionábamos, de haber nombrado como ministro y vicepresidente de la Nación, recordemos que el presidente era Elmiro Farrell, ¿no? Un gobierno de facto, y hasta que el año 45 la cosa se empezó a poner un poco más caldeada entre distintos sectores de la sociedad. Tal es así que empresarios lanzan un manifiesto que los empresarios más importantes, ¿no? del país hasta ese momento, que le pedían al gobierno
frenar un poco la política social que Perón venía llevando adelante e incluyendo a un montón de personas que estaban fuera del sistema o no tenían esos derechos consagrados que mencionábamos anteriormente. Bueno, después de esto, después de esta proclama que saca los empresarios, los sindicatos que apoyaban a Perón hicieron una manifestación de apoyo a Perón frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, esto que generó que el gobierno lo que hizo fue encarcelar, ¿sí?, a los opositores más virulentos, más con que se manifestaban con más fuerza, y esto, lejos de ser una solución para la conflictividad que se estaba viendo, se hizo que el conflicto siguiera creciendo. Tal es así que hay una fecha muy importante en ese mismo año 45, previo a octubre, que es el 19 de septiembre de 1945, cuando los opositores organizaron la Marcha por la Constitución y la Libertad, en reclamo de un poder más amplio para la Corte Suprema, una Corte Suprema que claramente representaba el poder de un viejo orden que Perón venía a derrumbar con todos los logros y conquistas que había empezado a llevar con los sindicatos desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, ¿qué va a pasar? Un sector, ya entrado en octubre, un sector de las Fuerzas Armadas, encabezado por Benengo Lima y el general Eduardo Ábalos. Eduardo Ábalos va a ser alguien que tenga un papel bastante predominante por esos días, porque es uno de los que más se opone a Perón, y lo empezaron a presionar a Farrell, que era el presidente Edelmiro Farrell, quien había sido parte de este GOU que había llegado al poder en 1943, para que lo desplacen a Perón, y que la dictadura esta que se veía empezaba a tambalear, o no tambalear, sino que empezaba a tener esa conflictividad social muy fuerte con los poderes más concentrados del país, querían continuar el poder y dice, bueno, la solución es echarlo a Perón. Bueno, ¿qué hace Perón? Renuncia a sus cargos y da un discurso, muy famoso ese discurso. Ahora vamos a repasar algunos fragmentos del discurso del 17, pero si pueden ver ese discurso es muy interesante, las cosas que dice y cómo ya había un vínculo muy directo entre Perón y los trabajadores. Y es un discurso que además tiene la particularidad que es emitido por la red de radiodifusión del Estado, ¿no? Entonces eso habla de el papel que ya tenía la radio en ese momento y el poder de alcance que tenía Perón. Bueno, esto va a crear mucha indignación en muchos oficiales y tenientes del ejército, tal es así que el 12 de octubre, 5 días antes del 17, Perón lo detiene la Policía Federal Argentina, incluso al mando de que yo nombraba, Ábalos, y es trasladado, lo que ya sabemos y muchos conocemos, que lo llevan a la isla Martín García. Bueno, ¿qué va a pasar? El 16 de octubre, ni lentos ni perezosos, una CGT distinta quizás, se reúne el Comité Central General de la CGT y dicta una huelga general para el 18, ¿sí? Para el 18, a partir de las 0 horas. Fíjense lo que titulaba ese día, el diario Época de ese día: desde la Quiaca a Tierra del Fuego y desde el Atlántico a los Andes se pide, se aclama y se exige la libertad del coronel Perón. Bueno, fíjense cómo en ese momento ya muchos sindicatos empezaban a presionar, muchos discursos se escuchaban como los líderes sindicales pedían medidas concretas de lucha para la liberación de Juan Domingo Perón. Y tal es así que se empezó a generar todo este clima y se dicta ese paro para el día 18. Pero obviamente, como a veces la realidad supera a lo que está sucediendo, se adelantó y Perón justamente en esos días, en el 17 mismo, es trasladado al hospital militar, lo mandan al hospital militar por una dolencia. Y ese día, entre el hospital militar y la Casa de Gobierno y también el Ministerio del Interior, son 3 sedes importantes donde se da toda esta rosca, esta negociación de qué hacer, porque ya Buenos Aires se empezaba a llenar de columnas de trabajadores que llegaban como podían. Incluso hay documentación donde se dice que se levantan los puentes, por ejemplo, para cruzar el Riachuelo. Se cruzó a pie, en tranvía, en colectivo, en camiones, como se podía, en tractor, como se podía, se llegaba a la Plaza de Mayo ese 17 de octubre para pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, que había sido traído de la isla Martín García al hospital militar porque aquejaba una molestia. Bueno, ahora quiero que escuchen en palabras del mismísimo Perón, así no tienen que aguantarme tanto a mí. Escuchen lo interesante y cómo lo relata, son 2 minutitos nomás, cómo Perón relata cómo es la negociación previa a salir al balcón y dar el histórico discurso del 17 de octubre.
sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, todos los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero me llama una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces ¿qué se llama nosotros? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, y se miró así un poco al costado, y dijo, llamamos en 3 meses. Uno de acá le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo el padre. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Y entonces les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no digo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Bueno, ahí está un poco el telón trasero de lo que era ese momento, esos minutos previos a salir al balcón y dar el histórico discurso, que ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento más. Es toda esa negociación que él dice, bueno, ¿qué hacemos? Le pide Farrell. Bueno, vamos, llamen a elecciones. Bueno, pero ¿en cuánto? En 4 o 6 meses se define ahí. Y Perón dice, bueno, yo me voy ahora. No, pará, no te vayas, hermano. Tenés que salir. Tengo 1 millón de tipos, me van a prender fuego a la Casa Rosada. Bueno, un poco contado, un poco más de manera risueña, y en palabras obviamente del mismísimo general Perón, cómo es esa negociación que duró 30 o 40 minutos ahí en el Ministerio del Interior, y que después Perón va a salir y va a hablar, y vamos a escuchar un pedacito más de una frase, de un segmento que elegí, de algunos términos que utiliza Perón para dirigirse a ese pueblo que no sabía bien qué les iba a decir, y por eso pide que pasen el himno para él mientras tanto poder hilar ese discurso. Escuchemos el último fragmento de esta columna y de lo que decía, de una de las partecitas que decía Juan Domingo Perón. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Se preguntarán por qué elegí esta frase. Bueno, dice algo muy emocionante Perón, es que en esta unidad no es que vamos a amar ni al campo ni a sus casas, vamos a amar a los argentinos, a los hermanos de nación, dice Perón. Es decir, un discurso muy espiritualista, un discurso con mucha emotividad por fuera de lo material, que es algo que siempre se debate, ¿no?, entre el espiritualismo y el materialismo, en una doctrina que supo sintetizar las dos cosas y hablar de felicidad, para terminar de hablar de felicidad. Y una última, antes de terminar, quiero leerles otro fragmentito muy breve de lo que decía Juan Domingo Perón.
engañaron. Hace 2 años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo por el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, estrechar profundamente a todos contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre.